Que el Señor les bendiga. Qué rico el poder estar conectados con ustedes en esta noche. Ya son las 21 horas con 3 minutos y queremos compartir con ustedes un tiempo agradable en la presencia del Señor. Quiero invitarles en esta tarde a que usted pueda conectarse junto a nosotros, a que usted pueda compartir. Usted está conectado con la Iglesia Cristiana Gracia y Favor, y hoy día domingo hemos querido transmitir porque venimos saliendo de una de las fiestas del Señor, de la fiesta de Pentecostés. Hemos venido saliendo de esta fiesta que realmente ha sido un tiempo maravilloso, que como iglesia, como congregación hemos podido compartir. Y de verdad que ha sido un tiempo hermoso, donde el Espíritu Santo nos ha visitado, así como ocurrió con su pueblo, también ocurrió con nosotros en estos días. Y creo que cada una de las familias del ministerio no pudieron estar ajenas a todo esto. Así que yo les bendigo en esta tarde de parte del Señor. Sea usted que se conectó con nosotros bendecido para recibir hoy día una palabra del Señor. Realmente el Señor es un Padre amoroso que tiene cuidado completamente de nosotros, y creemos que el Señor quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu familia, porque Él es un Padre. Por sobre todas las cosas, nuestro Dios es un Padre, y queremos compartir en esta tarde contigo, con tu familia, con tus amigos. Así que a esta transmisión dale like, comenta y comparte. Déjanos tus peticiones de oración, ¿cierto? En el chat o en los comentarios, ¿ya? Y también queremos invitarte a que seas parte y puedas seguirnos a través de nuestro fanpage en Facebook o también a través de YouTube, ¿ya? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, suscríbete a nuestra fanpage de Facebook, y te invitamos a que puedas ser parte de cada una de las actividades que la Iglesia Cristiana Gracia y Favor realiza durante toda la semana. ¿Ya? Vamos a compartir una palabra del Señor en esta tarde. Yo quiero bendecir, está conectado ya ahí con nosotros, se conectó Mauricio Cortés. Dios te bendiga, amado. Está Christopher conectado, está Marcelo conectado. Dios los bendiga. Gracias por conectarse, y les invito a compartir. Amado Mauricio, el Señor te bendiga. Dice: saludos, pastor, un abrazo grande también para ti. Entonces queremos nosotros compartir con ustedes en esta tarde y entregar una palabra para comenzar la semana en este primer día. El día domingo es el primer día de la semana, ¿cierto? Y en este día nosotros nos conectamos también para recibir una palabra del Señor, para animarnos, para levantarnos, ¿cierto? Y para seguir con nuestra serie, ¿cierto? De mensajes que el Señor nos ha entregado para compartir en este tiempo, ¿cierto? Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero invitarte, tú que estás ahí conectado con nosotros, que podamos ir a la palabra. Quiero que abras tu Biblia ahí en el libro de Deuteronomio, ya, capítulo 29. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. Deuteronomio, capítulo 29, del versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros hijos, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Esta palabra
Esta palabra es la que hablábamos la semana pasada. El mensaje de hoy día se llama la separación de un pueblo. Hemos venido ministrando a través de las semanas, ¿cierto? Cómo el Señor nos ha vuelto a nuestro origen recordándonos que somos parte de un pueblo. Que el Señor, antes de entrar al Jordán, antes de cruzar el río Jordán junto con su pueblo, se establece un pacto. Y a través de Deuteronomios el Señor nos señala este pacto que se produce antes de cruzar, ¿cierto?, el Jordán y poseer la tierra, ¿cierto? Entonces dice que el Señor nos hace ese juramento y establece a través de eso un pacto, un contrato, una alianza, ¿cierto? Donde Él se declara y le dice a todas las personas, ¿cierto?, que estaban junto a Moisés: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿cierto? Allí estábamos todos nosotros considerados, ¿cierto? Porque proféticamente se ha declarado que ese contrato, ese pacto se firmaba no solamente con los que estaban allí presentes, sino que también fue firmado por aquellos que no estaban allí. Y en ese acto profético entra usted y entro yo. Entramos nosotros, ¿cierto? Y mire lo maravilloso de esto. Ciertamente en este mismo capítulo 29, el Señor declara, ¿cierto?, que el pueblo sería uno solo y Él hacía pacto con un pueblo. También nos señala que el pueblo en algún momento se iba a extraviar, ¿cierto? Y lo dice después cuando nosotros vemos en el versículo 30, el Señor señala por su palabra que el pueblo se va a extraviar. Pero también nos dice que nosotros tenemos la decisión de elegir la bendición o de elegir la maldición, ¿cierto? El versículo 14 del capítulo 30 de Deuteronomio señala: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Lo que el Señor declaraba a su pueblo era que ellos iban a tener que entrar a una guerra. Ellos iban a tener que entrar a un periodo de conquista, ¿cierto? Y ellos iban a tener que poseer la tierra que Él les había prometido. Pero ellos tenían que seguir lineamientos claros. Ellos tenían que seguir el mandato, ¿cierto? Tenían que continuar con las ordenanzas, con la enseñanza, la instrucción que Él les había dado, ¿cierto? Y dice, versículo 17, más en este periodo de conquista, dice: mas si tu corazón se apartare y no oyereis, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, y yo protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán. Ponga atención a esta palabra, iglesia, porque esto realmente va a bendecir mucho su vida y mi vida. Porque dice que a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy día contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El Señor manifiesta a través de esta palabra la importancia, ¿cierto?, de entrar en este periodo de conquista, la importancia de seguir la voz de Él como el rey de ese pueblo.
como el Señor de ese pueblo, como el Dios de ese pueblo. Y habiendo establecido este contrato, ellos no tenían que apartarse de eso. Ellos no tenían que ser desobedientes. Ellos tenían que caminar en obediencia. ¿Cierto? Porque sabían que si ellos caminaban en desobediencia, no podrían ser multiplicados, no podrían ser bendecidos. Y lo peor de todo es que no podrían conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Entonces el Señor hace los lindeles, el Señor pone los bordes, el Señor a través del pueblo le indica el perímetro por el cual ellos debían conducirse para conquistar. Y en eso, importante es que Dios empieza a levantar, ¿cierto?, a un nuevo líder. Y ese líder ya Moisés ya tenía que quedarse, ya él tenía que partir, ¿cierto? Había avanzado en edad cuando empezaron a conquistar la tierra y Dios levanta a un Josué, ¿verdad? Levanta un varón de guerra, ¿cierto? Levanta un hombre que empieza, ¿cierto? Todo a hacer todo para conquistar la tierra que el Señor les había jurado. Moisés ora por Josué, ¿cierto? Y lo levanta. Y pasado el tiempo, ¿cierto? El periodo, dice la palabra, y usted puede seguir a través de la lectura de ella y así puede afirmar lo que estoy declarando. Comienza a experimentar después del libro de Deuteronomio. Usted puede leer el libro de Josué, ¿cierto? Y comienza toda la travesía de conquista a través de Josué. Porque la tierra que ellos iban a conquistar era una tierra que estaba llena, ¿cierto?, de mezcla, llena de paganismo, llena de otros dioses, con los cuales el pueblo de Israel podía mezclarse y podía desviarse. ¿Por qué? Porque desviaban su mirada de quién era su Dios, porque desviaban su mirada de quién era su Salvador. Por eso, iglesia amada, nosotros hoy día, que el Señor nos ha venido a despertar, que su presencia nos ha venido a visitar, es que tenemos que tener cuidado de no mezclarnos con el sistema que nos rodea, de no mezclarnos con el mundo en el cual nos rodea, y entremos nosotros en un periodo de conquista para que otros puedan ser alcanzados como usted y yo hemos sido alcanzados en este tiempo. Entonces el pueblo comienza a conducirse en esto, comienza la pelea, comienza la guerra, comienza a conquistar la tierra que el Señor les prometió. Ahí usted puede leer todo el libro de Josué y puede ver todo lo que sucedió en ese momento. Y llega un periodo importante que marca la historia. Llega el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, ahí se marca la historia, ahí se marca la trascendencia, ahí se marca, ¿cierto? Se marca la vida del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese momento el pueblo de Israel estaba siendo dirigido por la voz profética. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Dios, solamente por Dios. Y ponga atención a esto, porque en el tiempo de los reyes, ¿cierto? En el tiempo de los reyes es donde ocurre la división del pueblo. ¿Por qué? El pueblo antes de eso, de Israel, era gobernado a través de los jueces. Y si usted lee el libro de Jueces, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy declarando. Porque el libro de Jueces a nosotros nos muestra que ellos eran los que por Dios eran puestos. ¿Para qué? Para poder gobernar el pueblo. Los jueces estaban compuestos por generales de guerra. Eran profetas y eran sacerdotes. ¿Y sabe qué? En el periodo de los jueces se levanta el último juez de Israel, que fue el profeta Samuel. Samuel fue el único de los jueces que cumplió 3 figuras. Él fue profeta, fue sacerdote y también fue un general de guerra. El profeta Samuel se levanta y cuando nosotros leemos, ¿cierto?, leemos que el pueblo de Israel, a través de las conquistas, se empieza a dar cuenta que los otros pueblos tenían rey. Los otros pueblos tenían un rey. Y el pueblo en su espíritu comienza a mezclarse con lo que estaba sucediendo con las otras naciones. Y aquí este punto en la historia, iglesia amada, es trascendente. Porque aquí es donde en nosotros se nos pierde la historia universal y la apartamos de lo que es la enseñanza de la palabra y nos extraviamos en el camino. Ponga atención porque estamos conociendo la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, las 12 tribus, ¿cierto? Que hasta este momento
con el profeta Samuel, siguen las 12 tribus unidas como un solo pueblo llamado Israel. Pero es en Primera de Samuel 7, que si nosotros lo leemos, ¿cierto? Yo quiero que usted vaya conmigo. Si usted lee el pasaje de Primera de Samuel 7, ¿cierto? El pueblo de Israel, mirando, dice, a las otras naciones, empiezan a reclamar al profeta por un rey. Ellos querían un rey. Israel empieza a demandar un rey. ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando empezaron a ver la humanidad de Samuel. Porque mire lo que me llama la atención del Primera de Samuel capítulo 8. Dice, aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso, mire, y aquí está el error, dice, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Dios no había mandado que los hijos de Samuel fuesen jueces. Samuel los pone como jueces. Y el pueblo empieza también a exigir un rey. Porque las otras naciones tenían reyes. Aquí ocurre un cambio político. Las otras naciones habían pasado del imperialismo a una monarquía, a un gobierno por rey. Y Samuel, debido a esa intención que nace en el pueblo de Israel, el profeta juzga a Israel. ¿Por qué? Porque habían demandado un rey. Se habían olvidado de que habían hecho un pacto con Dios, de que Dios sería, de que el Padre sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Por lo tanto, el gobierno tendría que haber seguido de la manera correcta. Entonces, miren, Israel estaba demandando. Los ancianos empezaron a demandar un rey como a las otras naciones, por causa de que los hijos del profeta Samuel se habían corrompido. Ellos entraron en temor. Ellos se habían olvidado de que en el periodo de los jueces era el Espíritu de Jehová el que ponía sobre los varones, el que entraba sobre los varones de guerra y les permitía a ellos conquistar. Se habían olvidado de eso porque vieron lo humano, vieron lo natural y no se dieron cuenta cómo Dios actuaba a través del Espíritu de Jehová sobre ellos. Y dice que los hijos del profeta Samuel se habían corrompido, empezaron a poner carga sobre el pueblo, pero también los ancianos de Israel, dice que ellos comenzaron a ver que las otras naciones tenían rey. Y Primera de Samuel 8:3 nos dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, hablando de los hijos del profeta Samuel, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos de Israel, los hijos de Samuel estaban corrompidos, pero el corazón de los ancianos de Israel también se había corrompido porque empezaron a mirar su alrededor, empezaron a mirar lo que pasaba a su alrededor y desviaron su mirada del cielo, desviaron su mirada del Señor, desviaron su mirada de quién era quien los había llevado hasta ese momento. El pueblo de Israel, por causa del temor, olvidó su propia historia, porque fue Samuel que puso a sus hijos como jueces, sino Dios. Por lo tanto, Dios podía haber levantado un nuevo juez para seguir gobernando Israel y evitar el modelamiento del mundo que les rodeaba, que era la monarquía. Pero hicieron otra cosa. Primera de Samuel 8:7. Mire lo que dice. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. La intención del pueblo de Israel al reclamar un rey para su nación fue declarada un desecho del reinado de Dios. Ellos ya no querían ser guiados por Dios, ellos ya querían ser guiados por un rey. No querían la voz profética, ya no querían la voz profética. Es lo que por tiempo en la historia de la iglesia sucedió. La voz profética fue manoseada, pero el Señor nos está haciendo volver a casa.
El Señor nos está volviendo nuestra identidad, iglesia amada. ¿Qué pasaba? Que Samuel, el último, uno de los últimos jueces, uno de los últimos profetas, el último general de guerra, antes de Israel pasar a ser una monarquía, a ser dirigida por reyes, Samuel oía la voz de Dios y gobernaba con justicia. Así era guiado el pueblo de Dios. Oían la voz profética y eran gobernados con justicia. Pero como miraron a su alrededor, como tuvieron miedo de la descendencia que venían, como olvidaron su historia, ellos ¿qué lo que hicieron? Despreciaron la guía, la voz profética, despreciaron ser guiados por Dios y exigieron tener un rey. Y aquí comienza, iglesia amada. A veces nosotros nos olvidamos de la voz profética. A veces nosotros nos olvidamos de la historia. Y por eso es que nosotros hemos perdido nuestro sentido de pertenencia. Nos hemos olvidado nuestro origen a través de la escritura. ¿Y qué ha pasado? Que nosotros nos hemos empezado a extraviar. Y hemos caminado lejos de la voluntad de nuestro Dios. Y aquí es donde comienza el tiempo de los reyes. ¿Por qué? Porque ellos entran a la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó? Ellos empiezan a reclamar un rey. Ellos empiezan y quieren exigir un rey. Entonces aquí comienza la monarquía de Israel. Quiero que preste atención brevemente. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene a su hijo Jacob. Y de Jacob se desprenden 12 tribus. Las 12 tribus caminaron, ¿cierto?, junto con Moisés hasta el río Jordán, ¿cierto? Cruzan el Mar Rojo, cruzan el Jordán, pasan el desierto, empieza la conquista con Josué. Todo este largo camino a través de la historia siguen siendo un solo pueblo, el pueblo de Israel. Llegan ellos y empiezan a exigir un rey, olvidándose del pacto que habían hecho, olvidándose de su historia una vez más, como ocurrió con la mezcla cuando estaban en Egipto. ¿Y qué pasa? Comienza el tiempo de la monarquía. Y la monarquía de Israel se establece en 3 reyes. Aparece el primer rey puesto por los hombres, el rey Saúl, ¿cierto? Luego aparece un rey conforme al corazón de Dios, el rey David. Y sobre el rey David hereda a su hijo Salomón, un hombre de extrema sabiduría, de una sabiduría sobrenatural, de una sabiduría que provenía directamente de Dios. Hombres ungidos. Y bajo estos 3 reyes, las 12 tribus se mantuvieron unidas. Aleluya, ¿me está entendiendo? ¿Usted está siguiendo la palabra? Yo quiero bendecir todos los que están conectados con nosotros en esta noche. Sean tremendamente bendecidos. Pero ¿qué pasa? Comienza el tiempo de los reyes. Y nosotros al leer el libro de Reyes, cuando llega el reinado de Salomón, había una marca en el día del pacto. Antes de cruzar el Jordán, decía que ellos tenían que decidir si obedecer a Dios o desobedecerlo. Y pasa que el rey Salomón desobedece a Dios. Y como él se representaba completamente el pueblo delante de él, aquí ocurre algo tremendo. Dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 31 y 32. Ponga atención a esto. Y dijo Jeroboam, el rey Salomón se había corrompido totalmente, se había desviado totalmente, había desobedecido, ¿cierto?, los mandamientos del Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que dice que el Padre, el Señor, le da a un siervo de Salomón, le entrega la administración de 10 tribus. Y a otro siervo le entrega la administración de 2 tribus. Ponga atención a esto. Lo leo textual. Primera de Reyes 11, 31 y 32 dice: y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén,
ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto, perdón, hasta ahí, a todas las tribus de Israel. Aquí el Señor está marcando una división del pueblo de Israel, una división de las dos tribus. Por una parte, a Jeroboam se le es entregada 10 tribus, y a Roboam, el hijo de Salomón, le deja 2 tribus. Y aquí en adelante, el reino de Israel, el pueblo de Dios, se divide en 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, por esta razón el pueblo se divide. Primera de Reyes 11:33 dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David tu padre. Ahí está la razón de por qué el reino es dividido. Ahí está la razón de por qué el reino se divide en 2. Porque no habían seguido la palabra. Porque se habían ido detrás de otros ídolos. Porque habían reemplazado el gobierno de Dios por un gobierno, ¿cierto?, caído. Habían desviado la palabra profética. La habían reemplazado, habían querido un rey. Entonces esto ya era la suma de muchas cosas. ¿Sabe que la diosa Astoret es la misma Ishtatar, la esposa de Baal? Se habían ido detrás de los Baales. Y aquí el reino, por esta causa, por haberse ido detrás de los ídolos y haberse olvidado del pacto que habían establecido de que ellos adorarían a un solo Dios y que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, el pueblo aquí es dividido totalmente por causa de un rey, Salomón. Y entonces aquí se nos divide el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Las 12 tribus se dividen. Atención. ¿Y cómo es esta división? La palabra de Dios nos enseña que las 10 tribus, el reino es dividido. Y las 10 tribus del norte, ponga atención a esto, fueron llamadas, reciben 3 nombres a través de la historia, como la casa de Israel, la casa de José o la casa de Efraín. ¿Por qué? Le hago la historia. Porque Jacob es el padre de José y de José la bendición cae en Efraín, su hijo. Y las 2 tribus del sur, el reino se divide en 2, reino del norte, reino del sur. En el sur está la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y a esas tribus se les califica con el nombre de la casa de Judá. ¿Por qué los reinos del norte se les llama la casa de Israel? Porque recuerde que Dios le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel. ¿Cierto? De Jacob desciende su hijo José, de José su hijo Efraín. Y en el reino del sur, por causa de la división, ¿cierto?, quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, quienes son conocidos como la casa de Judá. Entonces ponga atención, porque de aquí en adelante, ¿cierto?, Israel, después del reino de Salomón, se divide en 2 partes. 10 tribus geográficamente en el norte y 2 tribus geográficamente en el sur. El reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte nos encontramos con 10 tribus. En el reino del sur nos encontramos con 2 tribus. Y dice la palabra que por haberse desviado, dice que las tribus van a ser esparcidas por el mundo. Atención, porque si nosotros vemos y nos vamos a Génesis 49, había una palabra. Había una palabra. Yo bendigo al profeta Fernando, el que está ahí
con nosotros, dice, poderoso. No debemos olvidar su pacto eterno, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a Génesis 49, allí hay una palabra que tenía el pueblo de Israel completo, las 12 tribus, había una palabra para ellos, ¿cierto? En Génesis capítulo 49, cuando nosotros vemos, ¿cierto? Vemos ahí que hay una palabra de Dios para cada una de las 12 tribus, para cada uno de los padres de las tribus, ¿cierto? Y dice la palabra que en la cultura israelita, ponga atención, la herencia tenía dos partes. Entonces, a través de la monarquía, ¿cierto? La preeminencia y la bendición sacerdotal cayó para Judá. Pero la doble porción de lo material cayó sobre José. La bendición de Génesis 49 cae dividida. Una parte cayó, la bendición sacerdotal, sobre la tribu de Judá, y la doble porción material cayó sobre José. Ahora, ninguno de ellos era primogénito. Judá era el cuarto y José fue el primogénito de Raquel, el amor de su vida. Un dato frito. ¿Cierto? Y aquí ponga atención, porque cuando ya llegaba el momento en que el padre de familia iba a partir, él tenía que repartir las bendiciones. Y aquí en Génesis 49 vemos que la bendición de Jacob cae, ¿cierto?, por una parte en Judá y en otra parte cae en José. Por lo tanto, la bendición está dividida. Después del reino de Salomón, una parte de la bendición se la llevó el reino del norte y otra parte de la bendición se la llevó el reino del sur. Entonces, la bendición se dividió en dos. Dice la historia que en el año 722 a.C., el reino del norte, donde estaban 10 tribus, ¿cierto?, fue llevado cautivo a Asiria. Ponga atención a esto. Fue llevado cautivo, el reino del norte completo fue llevado cautivo a Asiria, es decir, ellos fueron tomados y fueron llevados, el reino del norte, a Asiria. Y en el año 586 a.C., la casa de Judá fue tomada en cautividad a Babilonia por 70 años. Es decir, 2 tribus. Ponga atención a esto, porque quiere decir que el reino del sur, las 2 casas fueron llevadas cautivas. El reino del norte fue llevado cautivo a Asiria y el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, y aquí es donde aparece nuevamente la voz profética, porque aparece a través de la historia de Nehemías, ¿cierto?, que viene la palabra, ¿cierto?, sobre Nehemías, y que por causa de que el pueblo no había dejado descansar la tierra, ¿cierto?, allí viene un despertar sobre el reino del sur, ¿cierto? Cuando la casa de Judá, 2 tribus, dice que a través de Nehemías, y usted puede leer el libro de Nehemías y se va a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, dice que el reino del sur, dice que pudieron regresar a Jerusalén de Babilonia. Casi todos los que pertenecían a la casa de Judá regresaron a Babilonia y reconstruyeron los muros, volvieron a su tierra. Volvieron a su tierra. ¿Quién es? El reino del sur, que fue llevado cautivo a Babilonia. Pero ponga atención a esto. Habían 10 tribus que habían sido llevadas cautivas a Asiria. Y las 10 tribus que habían sido llevadas cautivas a Asiria, este reino del norte, que estaban cautivas en Asiria, no existe registro de que ellas hayan vuelto a Jerusalén. Entonces el reino del norte de Israel, ¿qué pasó con ellos? Ellos, dice la palabra, que fueron esparcidos entre las naciones. Dice la palabra que aquellos que se iban detrás de ídolos se van a ser esparcidos entre las naciones.
fueron esparcidos en el mundo entero y nunca han regresado a Jerusalén. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que el pueblo, el reino del norte, fue esparcido en el mundo entero, sabe que en mí y en mi esposa nos ocurrió algo como pastores, porque el Señor nos trajo una revelación por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estas 10 tribus que fueron esparcidas por el mundo entero no han vuelto a casa, no han vuelto a Jerusalén. ¿Y qué está pasando en este último tiempo? Que el Señor está provocando a través del espíritu de la profecía, a través de la revelación de su palabra, está produciendo en el mundo entero un despertar de sus hijos que no han vuelto a Jerusalén, que son parte de estas 10 tribus y que no han vuelto a Jerusalén. Y el Señor está provocando un despertar en sus hijos para que vuelvan a casa. ¡Qué tremendo! Porque el reino del norte no ha vuelto a casa. Y en ese reino está usted, estoy yo. Que el Espíritu Santo está provocando un despertar a nuestro sentido de pertenencia. Está provocando un despertar a nuestra genética, a nuestra identidad, a volver a nuestro origen. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, estando en este sentido de pertenencia, de que formamos parte de un pueblo y que por causa de la desobediencia del rey Salomón fuimos esparcidos por la tierra, por nuestra desobediencia, por nuestra mala manera de vivir, hasta que un día se nos apareció la revelación de Jesucristo. Y mire, ese día que usted escuchó la voz del Señor y usted pudo decir, yo sé que el Señor me está llamando. Aquí el Señor te está llamando. El Señor te está llamando a que te vuelvas a ser parte de su pueblo. El Señor te está llamando a que vuelvas a ser parte de su pueblo. El Señor te está llamando a que vuelvas a ser parte de su novia. El Señor te está diciendo en esta noche: vuelve a mi casa, porque ya una parte del pueblo de Israel volvió y tú y yo tenemos que volver a casa. ¿Sabe qué es lo que pasó? El pueblo, hoy día hay registros históricos que nos dicen que el pueblo judío, el reino del sur, es asimilado con Israel. ¿Sabe por qué? Porque ellos regresaron del cautiverio. Ellos regresaron del cautiverio de Babilonia. Ya hay registros históricos que señalan eso. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe que el Señor te está diciendo en este día que tenemos que volver? ¿De qué? De ese cautiverio. Usted y yo caminábamos en un cautiverio. Usted y yo caminamos también en este cautiverio. Y ¿sabe que la teología de reemplazo nos ha puesto velos? Nos ha hecho olvidar que los mandamientos no son de hombres, sino que son mandamientos del Señor. Nos ha hecho olvidar nuestro origen, que pertenecemos a un pueblo que por causa de la desobediencia fue esparcido por la tierra. Pero en la infinita misericordia de Dios estamos siendo despertados para volver a casa, para volver a ser parte de un pueblo. Y mire lo que el Señor ha hecho con nosotros. El día que Jesucristo murió por nosotros, el día que nosotros hemos logrado entender el sacrificio de Jesucristo y la obra redentora que Él hizo por nosotros, ese día se produjo en nosotros una activación en nuestra genética, en nuestro sentido de pertenencia. El Señor, ese día, ¿qué es lo que sucedió el día que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador? Fuimos despertados a una realidad espiritual. Fuimos despertados a que somos parte de un pueblo. Y nosotros que estábamos extraviados por el mundo, empezamos a sentirnos identificados con Israel.
Pero ponga atención a esto porque todas las tribus no han vuelto a Israel. No hay registro histórico que las tribus que estaban en Asiria hayan vuelto, hayan regresado a Jerusalén. Por lo tanto, políticamente, por eso políticamente se confunde a Israel como nación política al reino del sur, al reino de la casa de Judá, porque ellos fueron los que regresaron a Jerusalén. Ellos fueron los que regresaron a Jerusalén. La casa de Judá fue regresada a Jerusalén, pero los que habían sido llevados cautivos a Asiria, no hay registro de que ellos hayan vuelto. Y como la historia sigue su curso, se le reconoce al reino del sur, a los que volvieron de Babilonia, se les reconoce como la nación de Israel. Pero esa nación no está formada solo por dos tribus. Esa nación de Israel está formada por 12 tribus. 2 volvieron del cautiverio babilónico, pero las otras 10 quedaron en cautividad, quedaron en mezcla, quedaron esparcidas por el mundo. Y el Señor, en su amor y misericordia, está despertando a esas tribus esparcidas por el mundo y les está diciendo que son hijos de Dios, que son parte de un pueblo y que vuelvan a casa. Yo te digo de parte de Dios hoy día, si has logrado entender esta historia, que tú tienes y perteneces a un pueblo y tienes que volver a casa. El Espíritu Santo te dice hoy día, vuelve a casa. No es solamente la llenura del Espíritu Santo, sino que también el sentido de pertenencia. Tú eres parte de un pueblo que se extravió por causa de la desobediencia y fuiste llevado cautivo a Asiria. Te mezclaste con el mundo. Nos hemos mezclado, pero el Señor está provocando un despertar en sus hijos hoy día. Y nos está quitando el velo y nos está devolviendo nuestra identidad para que podamos entender y regresar a casa, regresar a ser una sola nación, regresar y ser un solo pueblo. Iglesia, el Señor nos está despertando a esto. ¿Sabe qué? Perdimos nuestra identidad. En algún momento la teología de reemplazo nos vino a cubrir con velos esta revelación. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Yo doy gloria a Dios porque en nosotros, en usted y en mí, el Espíritu Santo, a través de el escudriñar las Escrituras y a través de ponerle al Señor hombres proféticos a nuestro lado, nos están abriendo camino para entrar, aleluya, a este tiempo. Porque este es el tiempo. No fue antes ni será después. Este es el tiempo de despertar. ¿A qué? A nuestro sentido de pertenencia. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Que si tú te has sentido identificada con esta palabra, identificado con esta palabra, sabes que el Señor Jesús declaró una palabra. Porque puede ser que tú estés mezclado. Puede ser que te hayas mezclado en este mundo, pero el Señor te está diciendo sal de la mezcla. El Señor te está diciendo sal de la mezcla. Sal de aquellas cosas que te tienen desabastecido. Sal de aquellas cosas que te tienen que te tienen decreciendo, que te tienen bajoneado, que te tienen angustiado. Sal de esa condición. Sal de la condición de idolatría. Sal de la condición de mezcla. Y sabes que vuélvete a tu Creador. Vuélvete al Señor. ¿Qué dice la palabra? Declara, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y quiero conectar con una palabra que el Señor me permitió ministrar mucho tiempo atrás. ¿Por qué las bendiciones no caen sobre ti? Porque tú todavía no estás preparado. Porque tu identidad y tu sentido de pertenencia está mezclado. Pero cuando tú sales de Babilonia, cuando tú sales de la cautividad, aleluya, ahí las bendiciones dice que estas te empiezan a alcanzar. Por lo tanto, hoy día, iglesia amada, tenemos que volver al Señor. Hoy día, iglesia amada, tenemos que volver al Señor. Yo quiero bendecir a los que están conectados. Ahí está Camila Paz, dice,
Dios te bendiga, Cristian. Dios te bendiga. Camila Paz dice, así es, estamos retornando a casa como un solo pueblo, una sola cultura. Está Cristian Lagos, Dios te bendiga, Cristian. Está Felipe también conectado. Camila Paz dice, verdad, la religión nos ocultó nuestra verdadera identidad. La pastora Victoria señala, somos parte de un pueblo. Somos aquella oveja perdida de la casa de Israel. Aleluya. ¿Sabe que usted y yo somos esa oveja perdida por la cual el pastor fue a buscarla? La oveja perdida no tiene que ver con alguien que no conoce a Cristo, sino que tiene que ver con aquellos que han conocido al Señor y que perdieron su origen, que perdieron su sentido de pertenencia y que forman parte de un pueblo. Por eso, iglesia amada, despierta. Yo te digo de parte de Dios, despierta a tu identidad, despierta a tu origen. Ya está bueno de toda la religiosidad. Sacude la religiosidad y despierta tu identidad, que en la genética de Dios comience a tocarte en este momento. Yo siento la presencia del Señor fluyendo a través de esta transmisión. El Señor te está diciendo, tú eres mi hijo amado, tú perteneces a mi pueblo. No puedes seguir así como estás, no puedes seguir cautivo, no puedes seguir confundido, no puedes seguir de esa manera como estás. El Señor quiere cambiar tu linaje, el Señor quiere cambiar tu sentido de pertenencia. Oiga, usted no es parte de una denominación, usted es parte de un pueblo, del pueblo del Señor. Aleluya. Despierta, iglesia amada. Despierta, pueblo de Dios. Despierta tu realidad. Despierta tu sentido de pertenencia. El sonido que empiece a ministrarte a través de esta palabra hoy día, que tu identidad es Jesucristo. Y con esto voy a cerrar. Mire, ¿sabe que la palabra dice lo siguiente? Que cuando nos hemos dado cuenta de que estábamos envueltos en cautividad, que estábamos cautivos. Sabe que la palabra del Señor junto a mi esposa un día hace 2 semanas atrás comenzó a obrar en nosotros y logramos entender un versículo poderoso que quiero ministrártelo en esta hora. Dice Efesios 4. Aleluya. Yo no sé si tú puedes sentir la presencia del Señor, pero esto está poderoso. Efesios capítulo 4, mira, tú vas a comenzar tu semana encendido en fuego. Tú vas a comenzar tu semana con poder de Dios cayendo sobre ti, aleluya. Efesios 4, versículo 8 al 13, dice lo siguiente. Dice, por lo cual, y esto tiene que ver con la obra redentora de Jesucristo. Recuerde que usted pertenece a las tribus de Israel y usted quedó cautivo. Pero el Señor dice en su palabra que Él llevó cautiva la cautividad. Ponga atención en esto, despierta, iglesia. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oiga, usted y yo por años hemos escuchado de que Dios llena un vacío en el corazón. Ese vacío que está en su corazón es el sentido de identidad y de pertenencia. Pero dice que el Señor, que cuando nosotros le reconocimos como Señor y Salvador, la obra redentora de Jesucristo va más allá de la cruz. Aleluya. Aleluya, sino que dice que el mismo, subió. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya, escucha, iglesia. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Despierta, iglesia, despierta esta realidad espiritual, que el Señor no ha puesto a los 5 ministerios para que uno se engrandezca más que el otro,
sino que ellos han sido puestos para despertar a su iglesia, a su sentido de pertenencia, para perfeccionar a los santos y para que puedan ser uno en Cristo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Hoy día hay una revelación del Hijo de Dios por medio de Jesucristo. Dice la palabra que fuimos nosotros, ¿cierto?, injertados. El olivo silvestre fue injertado en el buen olivo. Usted pertenece al Señor. Usted es parte del pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Despierta, iglesia. Despierta esta realidad espiritual. Que la teología de reemplazo nos ha mantenido los velos puestos. Velos puestos. Que hoy día el Señor ha estado despertando en nosotros. Por eso es que con la pastora Victoria tomamos la decisión de ministrar esta serie de nuestro origen, nuestra identidad. ¿Por qué? Porque tenemos que despertar. ¿Sabe que hoy día lo que está sucediendo, esta presión que tenemos mundial, ¿sabe para qué es? Para que despierten sus hijos, para que despierte su iglesia, para que despierte su pueblo, salga de la cautividad y pueda volver a entender que es parte de un cuerpo. Ese cuerpo está compuesto por 12 tribus. 2 ya llegaron a Jerusalén y las otras 10 faltan. Tú hoy día puedes despertar esta realidad y así como nosotros podemos seguir caminando en la fe, podemos seguir caminando en su palabra, podemos seguir caminando en sus mandamientos y de verdad que se va a cumplir la palabra, que las bendiciones del Señor te van a alcanzar. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, yo siento fuerte la presencia del Señor. Muy fuerte la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos despertando. Habacuc 2:14 dice lo siguiente. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hoy día usted ha recibido este conocimiento para ser llenado. Sea llenado. Yo no sé si usted en estos días pudo celebrar Pentecostés, pero allí donde tú estás, empieza a ser llenado con esta identidad del Padre. Oh Señor. Mire, dice la palabra, bendito, dice, ahí está Camila Paz, dice, bendito Señor, que ha venido en tiempo revelando nuestra verdadera identidad y genética para desintoxicarnos y provocar que dejemos atrás toda mezcla por la que por mucho tiempo estuvimos viviendo. Así que iglesia, despierta. Tú que cuando dice la palabra, tú que duermes, despierta, es para esta realidad espiritual. Que despiertes a tu sentido de identidad y de pertenencia. Usted forma parte de un pueblo. El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, su muerte fue para que usted, que estaba extraviado, que estaba cautivo, usted volviera de la cautividad y regresara a su casa. Hoy día el Padre te dice, vuelve a mi casa, vuelve a ser parte de mí, vuelve porque hay promesas que yo tengo para ti y que no puedo soltar si tú estás mezclado, que no puedo soltar si tú estás mezclado, que no puedo soltar si tú aún vives en Babilonia, que no puedo soltar si tú aún vives en cautividad. Pero el Señor Jesús hoy día viene a libertarte de toda cautividad, porque ya la muerte de Él ya fue hecha. Y así que despierta. Señor, yo oro por las conexiones. Padre, yo oro por la persona que está detrás, Señor, de esta transmisión. Y declaro en el nombre de Jesús el Señor, que nuestra identidad es despertada. Señor, el sonido que está saliendo a través de esta transmisión provoca, Señor, un despertar en tus hijos que nos están mirando en todo lugar, Señor, que está siendo oída esta palabra. Se produce un despertar de la genética del pueblo de Dios. Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos y somos despertados, Señor. Hoy día toda cautividad, Señor, que opera en nuestra vida, Señor, la llevamos a Cristo. Y en el nombre de Jesús somos despertados a nuestro origen, a nuestra identidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo declaro la bendición de Jehová sobre tus hijos que están
están conectados, Señor, con nosotros, y aquellas promesas, Señor, que están asignadas para nosotros, Señor, a través de este despertar, venga en nosotros un orden, venga en nosotros el volvernos a ti. Señor, tu palabra declara: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hoy día, Señor, nos volvemos a ti. Hoy día una vez más buscamos tu rostro. Hoy día una vez más, Señor, decimos que necesitamos del Dios eterno. Oh, Señor amado, te honramos en esta hora. Oh, Señor, te bendecimos en esta hora. Señor, yo bendigo, Señor, a aquellos que están conectados con nosotros. Que tu gracia y tu favor, Señor, se manifiesten en sus vidas. Oh, Señor, oh, bendito sea tu nombre. Señor, glorificamos, Señor, el nombre de Jesús. Señor, y venga este despertar sobre tus hijos que están conectados. Venga este despertar sobre las familias de la tierra, Señor, que están conectadas. Señor, y el sonido, Señor, del chofar, el sonido, Señor, del chofar, Señor, pueda provocar un despertar en la genética de tus hijos. Y volvamos a casa. Volvemos a casa, Señor. Volvemos a casa en este día. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Volvemos a casa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te bendigo en esta hora. De parte de Dios te declaro que estás entrando a casa. Estás entrando. Porque el Señor ha despertado en ti una identidad de ahora sí ser llamado hijos de Dios. Hoy día tú y yo podemos declarar que volvemos a casa, que volvemos al Señor. Yo quiero invitarte que tú puedas seguir conectándote con nosotros en las próximas transmisiones. Amén. Voy a invitar voy a orar por todas, por las ofrendas que nos han llegado en este día por causa de la fiesta de Pentecostés. Declaramos una palabra del Señor. Presentamos las ofrendas al Señor. Todas las que han llegado, nosotros ahora como pastores las presentamos delante del Señor. Así que yo quiero invitarte, si tú tienes allí, si tú enviaste tu ofrenda, nosotros agradecemos al Señor y en este momento nosotros las presentamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús presentamos, Señor, las ofrendas, Señor, que han llegado hasta tu casa. Bendecimos, Señor, las familias, Señor, que en este Pentecostés se han presentado delante de ti, Señor, no con manos vacías, sino que, Señor, a través de estas ofrendas, Señor, tus hijos han podido entender que en ellos ha habido un despertar, Señor, hacia una identidad y un sentido de pertenencia, Señor, y que como un solo pueblo nos presentamos delante de ti en esta fiesta, Señor, donde tú, Señor, has aparecido, Señor, con nosotros. Padre, bendigo, Señor, las ofrendas, Señor, que han sido presentadas en este altar. Declaramos, Señor, que cada ofrenda, Señor, que es presentada, Señor, en este altar, Señor, declaramos tu gracia y tu favor sobre ellas. Señor, reprendemos al devorador. Declaramos que los campos están listos y tus hijos, Señor, que han traído las ofrendas, Señor, delante de este altar. Declaramos, Señor, que tu altar, Señor, trae provisión, que tu altar trae abundancia, que tu altar, Señor, declara que no escaseará nada. Señor, ninguna peste tocará su morada. Señor, nada, Señor, les faltará. Porque, Señor, a través de esta ofrenda, nosotros declaramos que confiamos no en nuestras capacidades, sino que confiamos en Jehová, nuestro proveedor y nuestro Padre. Señor, bendecimos estas ofrendas, las presentamos delante de ti, Señor, y declaramos tu gracia y tu favor manifestada, Señor, a través de este acto, Señor, de obediencia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero bendecir a cada una de las familias que han ministrado estas ofrendas y que las han hecho entregadas al altar. Les bendecimos grandemente. Amén. Gracias por estar con nosotros conectados. Seguimos orando. Si usted tiene una petición de oración, conéctese con nosotros. Ahí usted tiene, el Señor ha hecho tremendos movimientos, milagros está haciendo el Señor y sabemos que no va a ser la excepción. Amén. Me despido de usted, soy el pastor Joseph Faúndez.
Ha sido un gusto el poder estar con ustedes en este día y declaramos que la gracia y el favor de Dios se manifieste en esta semana sobre usted. Amén. Envíenos ahí sus últimos palabritas, sus últimos mensajes allí, las personas que están conectadas. Me gustaría leer ahí los mensajes que están conectados junto a nosotros. Yo quiero bendecir a todos los que se han conectado. Marcelito Cartagena, Marcelita Ruiz, dice, ahí estamos viéndolos los tres, así que un abrazo grande para ustedes. Samuel, Nicole, Dios te bendiga desde allá, desde Talga, Pati Río, el profeta Fernando, Camila Paz, Felipe. También estuvo ahí Anita Nadieska, dice, el reino de Dios no tiene cartel. Anita Nadieska dice, somos un pueblo. Lucas Alfonso, Dios te bendiga, Lucas. Un abrazo grande para ti, brother. Desde nuestra niñez ministramos juntos la alabanza, así que te bendigo grandemente, Lucas. Está ahí también Valesca. Gracias, Valesca, por conectarte. Saludo para ti, para tu mamita. Ahí, fiel seguidor ahí de nosotros también del ministerio. ¿Ah? Un abrazo grande. Ahí está la pastora Victoria, dice, saludos y bendiciones a todos. ¿Ya? Les amamos, les bendecimos en el Señor y nos encontramos este miércoles en la tardecita. Nos volvemos a encontrar. ¿Para qué? Para compartir una palabra del Señor, para ministrar nuestros corazones. Así que me despido de usted, para que usted pueda ir también ya a descansar. Ya, el Señor les bendiga. Nos encontramos este miércoles a partir de las 21 horas. Bendiciones.